Colombia. El día de hoy vamos a estar haciéndole reseña a la Cinnamon Bear Limited Edition Eye, Cheek and Lip Makeup Collection. De todos los lanzamientos de Too Faced de esta Navidad fue la que más me llamó la atención, así que quería probarla y quería compartirla también con ustedes. Too Faced tiene mucho prestigio en sus paletas que son en envase de lata, pero las de cartón, mucha gente ha criticado la calidad. La verdad es que yo nunca probé una paleta de Too Faced, así que para mí esto es algo nuevo. Me llamó mucho la atención el contenido del paquete porque la verdad es que lo veo muy completo. Trae sombras de ojos, un rubor, uno de sus labiales líquidos mate y una bolsita de maquillaje. La cajita es toda rosa con los pops de color rojo y dorados. Todas las esquinas son doraditas. Tiene relieve tanto en las letras como en los ositos. Nos encontramos con la bolsita primero. Esta es la bolsita en la que viene presentado. La verdad es que está muy linda. Sí se parece muchísimo al tono de las gomitas de canela. Fíjense, esto es una gomita de canela y este es el empaque. Está súper bien logrado y además las gomitas también son translúcidas. El cierre tiene el corazoncito con la escritura de Too Faced. Y por dentro vienen los productos. Y el primer producto que nos encontramos es la paleta, que es una dulzura. Es de cartón, en la parte de atrás tiene la información del producto y en la parte de adelante tiene los ositos que son como plastificados. O sea que sí se siente como gomita, está muy bien hecho. Y el logo de Too Faced también con un poquito de relieve. Esta es la paleta. Tiene un espejito bastante grande, bastante considerable. Me gusta mucho el tamaño del espejo. Con el logo de Too Faced y todo el recuadro en dorado, igual que la caja. Y uno de los ositos también en el espejo. Y tenemos 8 sombras de ojos, que son las más chiquititas, y el rubor, que es el más largo. Dice la caja que tiene un olor a canela. No le estaría sintiendo para nada el perfume. Tal vez sea el labial el que tenga más perfume, pero la paleta para mí no tiene perfume a nada. El primer tono que tenemos es Cereal Milk o leche con cereales. No me parece que sea mate, pareciera que fuese como un poquitito satinada, pero sin glitter en absoluto. Tal vez a una piel muy clarita le resultaría como un buen tono de transición. A mí me puede llegar a servir como iluminador. Este de acá abajo es Bear Hug o abrazo de oso, que es un rosa tostado precioso. Este de acá se llama Red Hot. El swatch de este tono está un poquito raro. Tengo justo una vena ahí y no sé si llegan a ver, pero se ve una diferencia en la pigmentación donde tengo la textura en el brazo. Así que vamos a ver qué tal funciona en los ojos, pero puede ser que este tono sea un poquito más parchoso. Y nuestro último mate es el marroncito de acá arriba, Chocolate Dip o bañado en chocolate. Es un marrón rojizo que creo que complementa muy bien los otros tonos mate de la paleta. Pasando a las sombras metálicas tenemos Cinnamon Sugar o azúcar de canela. Sweet and Spicy, dulce y picante. Este color ya es más un marroncito. Pop of Chili. ¡Qué belleza de tono! Es como un fucsia rojizo. Muy lindo. Creo que va ideal para esta temporada. Por último tenemos Slow Burn o a fuego lento. El tono está muy parecido al swatch anterior, pero es como un acabado entre metálico y mate. Es más como una satinada. Estas entonces son todas las sombras de ojos. Todas son rosa cálido tirando al rojizo. Creo que van a complementar muy bien un labial rojo. Y el último ítem de la paleta es el rubor Cinnamon Bear, que es un rubor con acabado satinado en un rosa súper dulce. No a todo el mundo le gusta usar rubores satinados y tienen mucha textura en las mejillas, por ejemplo por acné o ya líneas de expresión muy marcadas en la cara. Los rubores satinados tienden a resaltar imperfecciones, así que no es algo para todo el mundo. A mí en lo particular me gustan los rubores satinados, incluso si tengo acné. Ahora, por ejemplo, tengo muchas marquitas del cubrebocas. Si tienen mucha textura en esta zona, les recomiendo irse mejor por un rubor mate. El último ítem en la colección es el labial líquido mate. Según tengo entendido, este es el empaque que maneja Too Faced de regla. Es el empaque que usan siempre. Tiene acá arriba el logo de la marca en realce y el estampado que dice Melted Matte. Es como si fuese metal derretido. Está en 3D, bastante exagerado.
Está muy lindo el empaque. Y lo que hace especial a esta colección, que es una edición limitada, sería entonces la tapita con los ositos estampados. La varita es una varita bastante tradicional, es una varita en punta, sin hueco en el centro. No me parece que sea algo muy particular. El empaque por fuera sí es distinto, la forma del empaque es bastante particular, pero la varita es una varita tradicional. Y el tono es una belleza, es un rojo cálido que va muy bien con las sombras y el rubor. Ahora vamos a poner los productos a prueba. Yo ya tengo aplicada tanto base como corrector. Me los apliqué antes de empezar el video, así que ya han pasado unos 20 minutos. Me voy a pasar la esponjita sin producto en las zonas donde más gesticulo para eliminar cualquier acumulación de producto en crema. Y como voy a estar probando una paleta de sombras sobre ya maquillaje en la cara, le tengo miedo al fallout, me voy a hacer un poco de baking en esta zona para poder cepillar si llega a caer producto en la cara. Para el baking voy a estar usando este polvo translúcido de la marca Too Faced, es el Born This Way. A este polvo se le critica muchísimo que tiene mucho flashback, pero como no me voy a estar tomando fotos con flash, para mí este va a funcionar bien. Es muy ligerito, muy fino, a mí me gusta mucho el terminado. Voy a estar tomando un poco de polvo translúcido y lo voy a aplicar en la zona de la sonrisa para que no se acumule producto cuando me río. Un poquito en la frente. Voy a tomar el producto en mi esponjita y voy a hacer un poquito de baking en la zona de debajo del ojo. Lo que vamos a hacer es presionar el polvo haciendo como un triángulo en esta zona. Vamos a aplicar producto en exceso porque lo que nos sobre lo vamos a cepillar. Voy a hacer el intento también de maquillarme solamente con el espejito que viene en la paleta. Y esto ya sé que se ve un poco ridículo ahora, pero confíen en mí que después vamos a retirar el exceso. Vamos a arrancar con los ojos directamente. Me voy a preparar los párpados con mi Paint Pot de MAC. En invierno el Paint Pot se pone un poquito más difícil de trabajar. Es como que es una pomada y es como que se solidifica un poco más, así que hay que trabajarlo rápido. Vamos a empezar a usar esta belleza de paletita. Voy a tomar una brochita difuminadora bastante peludita. Esta es la Blender de Too Faced, es del kit de Mr. Right. Y voy a tomar el tono Bear Hug. Ok. Quiero que vean que tenemos bastante fallout, lo cual no necesariamente es algo malo, lo importante es cómo se comporten las sombras en los ojos, pero hay que tomarlas con cuidado las sombras. Y me voy a aplicar este tono como transición. Este tono es una dulzura como transición, está precioso. ¿Les parece muy temprano para estar haciéndonos looks navideños? Acá en Holanda ya está todo decorado, ya estamos prácticamente dentro de la temporada navideña. Si quieren que les cuente las tradiciones navideñas acá en Holanda, haciéndonos un maquillaje navideño, déjenmelo en los comentarios. Me parece que podría ser un video interesante contarles un poco de la historia y de las tradiciones navideñas de este lugar. Si les gustaría ese video, me lo pueden dejar en los comentarios. Con una difuminadora un poco más en punta, esta es de Jeffree Star, es la Jeffree Star 9. Voy a tomar el tono Red Hot. Esta tiene un poquito menos de fallout, pero igual sí cae bastante, por lo menos en la paleta, en la cara no me ha caído. Y lo voy a aplicar como tono de transición también, pero en vez de aplicarlo tan arriba, que acá ya prácticamente estoy tomando hasta la ceja, lo voy a aplicar como más adentro, un poquito más concentrado hacia adentro del ojo. Y lo voy a llevar solamente hasta la mitad. ¡Qué hermoso rosa! Este es el que puede llegar a ser parchoso, por lo menos por lo que viene el swatch, así que lo vamos a mirar con atención. Yo no lo noto parchoso y es más, me parece que se integró muy bien con el otro rosa. ¿Ustedes qué me cuentan de la temporada navideña? ¿Son fans de la Navidad? ¿Ya están decorando? ¿Todavía no? ¿Van a decorar este 2020? Ya está como prácticamente un culto llegar a esta casa después de trabajar y poner las canciones de Navidad de Mariah Carey. Voy a tomar el marrón más oscuro, Chocolate Tip, y lo voy a aplicar apenitas en el último tercio del párpado móvil como para darle más profundidad al ojo. Y me parece que también voy a hacer como un delineado una vez que tenga las sombras metálicas, pero por ahora solamente con una brochita chiquitita voy a hacer esta partecita de acá porque es solamente para eso. Ven que lo hace como un poquito más oscuro, le da un poquito más de profundidad en esta zona. Pegadito a las pestañas sin irnos muy arriba porque no queremos comernos
el rosa que aplicamos. Queremos que los tres colores se vean, pero a la vez que se vean bien integrados. Hasta ahora no he experimentado fallout de ninguno de los dos lados. Súper bien, porque las mates son las que pueden resultar polvosas y en la paleta sí se veían polvosas, pero en la cara no me han dejado fallout. De las sombras metálicas con el meñique voy a tomar Cinnamon Sugar y me lo voy a aplicar en el primer tercio del párpado móvil. El espejito de la paleta me viene gustando mucho. Ser cuadradito me llega a cubrir toda la cara, entonces cuando me estoy haciendo algo me veo toda la cara. Voy a tomar el tono Pop of Chili con el anular. ¡Ay, qué belleza de metálico! Miren lo que es esto. Parece metal navideño derretido. Yo creo que si alguno de los profesores de la Facultad de Ingeniería en la que estudié me llega a escuchar decir metal navideño, me retiran el título, me lo sacan y me echan por siempre de la comunidad de ingenieros. Pero la verdad es que la temporada navideña me puede más que cualquier otra cosa. Siento que el primer tono de transición que apliqué se perdió bastante entre las otras sombras, así que lo voy a volver a tomar y me voy a ir un poquito más arriba, un poquito más cerca de las cejas. Ahí sí me gusta un poquito más. Con una brochita angular, esta también es del mismo set de Too Faced, es la Liner and Brow. Voy a volver a tomar el tono Chocolate Dipped y de la mitad del ojo hacia afuera me voy a hacer un delineado en sombra bien pegadito a la línea de las pestañas. Ahora sí, con el delineado, no sé si llegan a ver, pero sí me ha caído sombra en la cara. Voy a retirar el exceso de polvo que me puede haber quedado del baking. Con eso espero también se limpie la sombra que me pudo haber caído en la cara. Antes de aplicarme rubor voy a tomar el bronzer Hoola de Benefit con la brochita que viene con el producto. Es una brochita como planita. Me lo voy a aplicar en esta parte por debajo de donde iría el rubor. Me hago un lado, después lo doy vuelta y me hago el otro lado. Y ya una vez que descargué el producto lo empiezo a difuminar. Y con lo que me queda de exceso en la brochita lo voy a llevar un poquito a la frente. Normalmente también me haría esta zona de acá abajo, pero la verdad es que como es un look como muy cute, muy navideño, prefiero que la cara se me vea más redonda, así que me lo voy a dejar así. Voy a tomar mi brochita para blush de Real Techniques y vamos a tomar el blush. Uff. Wow. Ok, hay que ir con muchísimo cuidado a tomar el producto. No le dan una pasada con la brocha como acabo de hacer yo, porque me acabo de llevar media paleta en la mano. Así que con cuidado, tomen el producto a toquecitos, no lo arrastren. Y como es un look más bien cute, lo que voy a hacer es aplicarme el rubor sonriendo en la zona más alta de las mejillas. Es un blush súper lindo, va muy bien con las sombras de ojos. Como iluminador voy a tomar el tono Sin de la paleta Sin de Urban Decay con una brochita abanico. Y también me lo voy a llevar al arco de Cupido. Tengo la piel un poco reseca, no sé si se llega a ver en la cámara, pero mi nariz y esta parte de la boca está reseca por el frío. Me tengo que pasar a una crema un poquito más espesa. En el verano a mí me gusta usar esta de Clinique porque es súper ligerita, es una crema gel. Pero en el invierno siento que no me hidrata lo suficiente, porque la verdad es que no me gusta cómo tengo la piel en este momento. Pero bueno, estamos haciendo la reseña, así que nos vamos a enfocar en el producto. Y nuestro último producto es el labial mate líquido. Este sí tiene muchísimo perfume. Me hace acordar un poco al perfume de los labiales de Superstay Matte Ink de Maybelline, a los que le hicimos reseña hace poquito. Y este de Too Faced también me da como a café de Starbucks. Este es el tono de labial, una vez que seca súper mate y vamos a ver si transfiere. Muy poquito, está súper lindo, me encanta este color. Sí siento que es un rojo que yo usaría, no soy de usar muchos rojos fríos, pero este rojo cálido me gusta muchísimo. Me voy a poner unas pestañas postizas y un poquito de rímel y ya vuelvo. Ya con las pestañas me puse las Demi Wispies de Ardell. Me acabo de dar cuenta que no probé el color para iluminar, así que voy a tomar una brochita lapicito. Esto también es del set de Mr. Right de Too Faced y me voy a aplicar el tono Cereal Milk en el lagrimal.
también en la parte más alta de la ceja. No creo que haya hecho la gran diferencia, pero me quería sacar las ganas de usarlo. Como último paso voy a sellar todo el maquillaje con esta bruma fijadora continua de Morphe. Es la primera vez que uso esta bruma. Tiene como un perfumito como a limón, como a recién bañada. Me siento limpia. No sé si esta bruma se le irá el perfume porque, por ejemplo, al labial, si bien el perfume se siente en el empaque cuando uno lo abre y es una experiencia linda, una vez que lo aplicaste ya no lo sentís. En el swatch sí se huele un poquito, pero muy sutil. Mi nariz está cerca de mi boca como la de cualquier ser humano y no estoy sintiendo el olor al labial. Y el perfume de la bruma también se disipa. Así que este sería mi look terminado. Pensamientos finales de la colección. Lo primero a destacar es el empaque, el packaging en general. Tanto de los productos que uno se queda como de la cajita están hermosos. Muchas veces los productos en general tienen un empaque que es exactamente igual al que tienen los productos. Creo que en esas ocasiones se desperdicia un poco la oportunidad de tener una expresión creativa distinta en ambas cosas, pero a la vez, muchas veces cuando la caja tiene muchísimo diseño, después los empaques terminan siendo más sobrios y te da pena tirar la cajita. En este caso creo que son muy complementarios. Los detalles que tiene la caja, como los realces dorados, el color, los ositos plastificados, también se reflejan en la colección y todo se siente como muy bien integrado. La bolsita realmente me da muy a ositos de canela, a ositos de gomita. Está preciosísima. Y los empaques tanto de la paleta como del labial también me parecen muy lindos. En cuanto a los productos en sí, creo que han capturado muy bien en el packaging la esencia de los productos. Me gusta que la paleta sea un poco distinta, no se han ido por tonos dorados o plateados, que son como más esperables en una paleta navideña. Y la paleta ni siquiera tiene un rojo. Sin embargo, la selección de colores complementa muy bien el labial rojo, que también es cálido. A pesar de ser solamente 8 sombras, creo que se puede hacer mucho con estos colores, porque tiene un color muy clarito y también un color muy oscuro, por lo que podemos lograr profundidad. No necesariamente el look tiene que ser rosa, porque tenemos este marroncito de acá y este marrón de acá, que tranquilamente podemos llevar un look más bien neutro. El rubor a mí en lo particular me gustó mucho, pero de nuevo no es algo para todo el mundo, es un rubor satinado, así que a la gente que tiene textura en la cara y no le gusta que se acentúe, deberían irse por un rubor más bien mate. El labial también me gustó mucho, se siente súper cómodo en los labios, realmente no lo siento. Transfiere un poquito, sí, no es totalmente intransferible y el acabado es totalmente mate. A mí me gusta y me parece que va muy bien con la colección. Y lo último que me gustaría destacar es que la colección tiene todos los pops de color que corresponden a un maquillaje. Las sombras de ojos, el rubor y el labial son productos que tienen que estar combinados para que el maquillaje se vea armónico, y creo que eso a veces es lo más difícil de lograr. Generalmente compramos maquillaje que nos gusta y después cuando lo tenemos puesto nos damos cuenta que no nos queda exactamente igual que como lo vimos, y tiene mucho que ver con la forma en la que se están complementando los colores. Esto al venir todo junto ya son colores que van bien entre sí. Me parece que está muy bien logrado no solamente la selección de colores, sino también la selección de productos. No es un producto particularmente económico, así que es algo a evaluar también el tema del precio, al ser un producto de temporada, pero a la vez al no ser como un Santa Claus en el empaque, creo que también podría ser una paleta que la seguiríamos usando a lo largo del año. No necesariamente tiene que limitarse a la época navideña. No soy particularmente fan de los empaques de cartón. Para una paleta de alta gama y para los precios que maneja la marca, yo creo que hubiese sido mejor hacer el empaque de plástico, pero es algo realmente menor, así que no es algo como a llamar la atención. Que traiga la bolsita para transportarlo me parece que está súper tierno, sobre todo si nos vamos a hacer el maquillaje fuera de casa, si vamos a estar en algún otro lado para las fiestas. Cuéntenme en los comentarios cómo se están preparando para la época navideña, qué van a hacer, se van a quedar en casa, van a salir a visitar en grupos reducidos. Cuéntenme tradiciones navideñas de sus países. Si quieren un video contándoles las tradiciones navideñas acá en Holanda, déjenmelo saber también en los comentarios. Si les gustó el video, déjenme un me gusta. Consideren suscribirse si todavía no lo están, porque suscribirse
suscribirse ayuda muchísimo, muchísimo al canal. Nos estamos viendo en el próximo video. Un besazo de canela y hasta la próxima.